Domingo de la quinta semana de Cuaresma. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean, y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente:
Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de esta Santa Misa del domingo quinto de Cuaresma nos invitan a considerar el misterio de nuestra resurrección al final de los tiempos y sobre todo a considerar el misterio fundamental de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente consideramos o reflexionamos sobre este misterio, sino renovamos nuestra aceptación de estos misterios y el deseo de vivir en nuestra vida diaria de acuerdo a las exigencias que supone la aceptación de estas verdades de nuestra fe. Y además renovamos nuestra fe en Jesucristo, como se nos muestra en toda esta narración, como verdadero Dios y como verdadero hombre. En la primera lectura, Dios, a través del profeta Ezequiel, 5 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de desaparecer porque habían sido invadidos por los babilonios y habían sido llevados desterrados a Babilonia y estaban en una situación muy dura de sufrimiento y sometimiento, Dios les alienta con palabras de Ezequiel, que como todo el pueblo israelita, también estaba sufriendo esos padecimientos. Por eso Ezequiel es como un anticipo, una figura de nuestro Señor Jesucristo, porque sufrió en carne propia lo que sufrió el pueblo, como nuestro Señor que se hizo hombre y asumió y pagó por nuestros pecados, pagando con su vida nuestro rescate del pecado y del demonio, y así reconciliándonos con su Padre Dios. Dios les alentaba con la promesa de sacarlos de esa muerte, de ese sepulcro en la que estaban, como sacó al pueblo de Israel 8 siglos antes a través de Moisés, de la esclavitud de los egipcios, y los llevó a la tierra prometida. Ahora, a través de Ezequiel, les fortalece con la promesa de sacarlos de Babilonia y de llevarlos nuevamente a la tierra de Israel. Todo esto es una figura, un anticipo del misterio de la resurrección que obrará nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto es posible porque, como leemos en el Salmo responsorial de hoy, del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. En la segunda lectura, San Pablo, dirigiéndose a los cristianos de Roma alrededor del año 50 después de Cristo, les advierte que los que viven sometidos a la carne, es decir, sometidos al pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, no pueden agradar a Dios. Pero como cristianos, como seguidores de Cristo, no pueden estar sujetos a la carne, al pecado. Y además San Pablo les recuerda que el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales. San Pablo estaba recordando a aquellos primeros cristianos de Roma, cuando apenas habían pasado alrededor de 20 años de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor. Les estaba recordando que iban a resucitar. El misterio de la resurrección de los muertos forma parte de nuestra fe. Nos lo ganó nuestro Señor Jesucristo. Así lo creyeron los apóstoles y así lo transmitieron a nuestros primeros hermanos en la fe, es decir, a los primeros cristianos, y por la tradición apostólica, a los cristianos de todos los tiempos y lugares. Y así lo creemos y aceptamos nosotros. Vamos a resucitar, y por la gracia de nuestro Señor, con una resurrección para la vida eterna, junto a Dios, el cielo. Y es en el Evangelio que, con ocasión de la enfermedad y muerte de Lázaro, nuestro Señor nos revela definitivamente el misterio de la resurrección de los hombres y el misterio de su propia resurrección,
como confirmación de su divinidad y de todo lo que había hecho y enseñado. Además nos revela que el sometimiento a la muerte terrena y temporal es algo pasajero y necesario para pasar a la vida eterna, y por eso lo considera como un simple sueño del que estamos llamados a despertar por la resurrección obrada por Jesucristo. Por eso es necesaria la fe, como queda expresado en la pregunta que hace nuestro Señor a Marta, luego de revelarle que Él es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Después de hacer esta revelación a Marta, el Señor le interpela con una interrogante que comprende todo el ser y quehacer de Marta, y de todo hombre, y de toda la humanidad, y a ti y a mí. ¿Tú crees esto? Es decir, ¿crees que habrá resurrección de los muertos al final de los tiempos? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que la muerte es un sueño del que despertaremos al final de los tiempos porque Cristo nos va a resucitar? ¿Crees en la vida eterna al que se accede por esa puerta que llamamos muerte? ¿Crees que hay un cielo y un infierno? ¿Crees que esa vida eterna junto a Dios se gana de acuerdo al tipo de vida que llevemos en la vida terrena y con la gracia de Dios? Si esto es así, te ganas día a día con tu trabajo, en tu familia, en tu vida diaria, con tu vida cristiana aquí en la tierra, ¿te ganas el cielo? Con Santa María renovamos nuestra fe en Jesucristo, Salvador, luz del mundo, camino, verdad y vida, y renovamos nuestro propósito de seguirlo y de aceptar las verdades de nuestra fe que nos ha revelado y de vivir de acuerdo a esta fe que se nos ha regalado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.